¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, nos encontramos hoy en retomar 2 de Corintios. Ya estamos casi en el final. Y vamos a ver hoy entonces 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atoserar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, voy a gastar lo mío, y aún yo mismo me voy a gastar del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pensad aún que nos disculpamos con vosotros. Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Oramos. Padre, te doy gracias por este nuevo domingo en el que junto con mis hermanos podemos reunirnos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para declarar que sos grande, que sos nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y para que en este momento todo lo que hemos hecho nos ha llevado a este tiempo de alabanzas en el cual vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Que podamos en este momento también alabarte, al prestar atención, al darte gloria, porque hablas a nuestra vida de una manera profunda. Tratás con nuestro corazón, que por momentos se quiere desviar, que por momentos no quiere glorificarte, pero por medio de tus palabras llamás a nuestra razón, tocás nuestro entendimiento y nos llevás a una obediencia a tu nombre, a tu palabra. Señor, guíanos, que nada nos distraiga en este momento, que no haya ningún motivo, porque no hay ningún motivo más importante ahora que escuchar tu palabra. No hay afán, no hay cosa que pueda ser mañana interesante o imprescindible que nos lleve a que nuestra mente se vaya a ese momento. Señor, que mi mente esté aquí, ahora, escuchando tu palabra y siguiendo el mismo ejemplo que veíamos en María, que estaba escuchando tu voz hablando en nuestra vida. Señor, que no haya nada que nos afane, que nos perturbe y que nos haga alejarnos de la importancia que tiene este momento. Ayúdame también, Señor, a poder traer tu palabra hoy con fidelidad. Dame la capacidad para expresarte, Señor, sin vos no lo puedo hacer. Y ayúdanos a que cada uno de los que estamos aquí seamos edificados por medio de tu bendita y santa palabra. Mostrarnos a Cristo por medio de ella también, Señor, por favor. Es lo que necesitamos y es lo que te pedimos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El pasaje de hoy va a estar dividido en dos partes por razón del tiempo. Y el título se llama Hay que corregir al que peca, pero con la actitud correcta. Así le puse el nombre. Cuando reviso el material, ustedes muchos ya lo conocen, el material que dice mandamientos de unos a otros, hay un mandamiento que a veces a algunas personas les cuesta cumplir. Es decir, ¿cuál? Bueno, hay uno que se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 14, y que es uno de los 30 mandamientos que tenemos ahí
en ese material. Dice Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, y acá está el mandamiento, amonestarnos los unos a los otros. Este es el mandamiento que me refiero, amonestarnos los unos a los otros. Creo que a veces es un poco complicado el hecho de hacerlo. Y, ojo, no digo que no lo cumplamos, o decir, no, pero yo lo hago, bueno, está bien. Pero en ocasiones algunas personas prefieren evitarlo. A veces cuando leemos entre esos mandamientos y cuando se nos dice tal vez desde un púlpito, bueno, hay que orar los unos por los otros, todos decimos, amén, sí, pastor, es así. Qué bueno, hay que orar los unos por los otros. Qué bueno que es eso. Pero cuando viene esto y nos dicen, pero mirá, hermano, también tenés que amonestar a otra persona. Y entonces pasa que viene la situación en la que ves que hay que amonestar, a corregir a alguno, y entonces hay que decir, amén, ¿lo voy a hacer? Algunos lo hacen, pero algunos hacen, como yo siempre digo, el famoso 0800 pastor, y digo, mira, pastor, pasó esto con el hermano, y te dice, qué bueno, ¿no? ¿Y qué? No, y hablalo vos, ¿no? Pero ¿por qué no lo hablaste vos? Hablalo con la persona. Y a veces pasa que no. Y nos parece que ese 0800 pastor es la mejor alternativa que hacerlo vos. A algunos hasta le resulta razonablemente mejor que otros se encarguen. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. A veces porque el hecho de hablar te hace sentir como que sos el malo de la película, ¿no? El que está todo el tiempo, ¿no? Como el legalista que está todo el tiempo corrigiendo a lo demás, el malo, ¿no? Y a veces uno dice, no, yo mejor no quiero ser el malo, que lo sea el pastor. Algunos dicen, bueno, no sé si hacerlo porque a veces está la incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, pero si le hablo, ¿qué va a pasar? ¿No? Cuando le decía a una persona, mirá, estoy orando por vos, ¿no? Gracias, te dice, ¿no? O mirá, ánimo, hermano, qué bueno. Pero cuando vos le decís, mirá, me parece que esto estás pecando, ahí dice, bueno, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me van a responder? Y uno, a veces la incertidumbre hace que se genere la duda. En momento también está la duda de decir, bueno, pero voy a corregirlo, pero ¿será que lo que estoy por corregir está bien, está mal? ¿Será que yo conozco bien la Biblia para estar seguro? ¿No? Y a veces tenemos ese miedo de decir, bueno, pero si lo corrijo, ¿será que estoy por hacerlo correctamente? Y así un montón, ¿no? De peros y por qué que nos parecen muy lógicos, o le parece muy lógico el que lo piensa, ¿no? Empieza a pensar en todo esto, ¿por qué? Y entonces dice, no, pero... Ahora, aunque pareciera muy lógico, o a muchos le parecieran muy razonable, hay que ver lo que la Biblia dice al respecto. ¿Y qué es lo que la Biblia dice al respecto? Bueno, lo tenemos este pasaje, lo tenemos en Romanos que lo leímos. La realidad es que Dios te manda a corregir a tus hermanos cuando ellos están pecando de una manera desagradable y más cuando ese pecado se está volviendo una práctica en ellos. Tenés que corregirlo y tenemos muchos pasajes que nos sirven para recordar esta verdad. Hay pasajes que usted lo conoce bien, Mateo 18:15. Tu hermano peca contra ti, si sabe que está haciendo algo malo, ve y repréndele estando tú él solo, y si te oyere has ganado a tu hermano. Pareciera muy simple, pero a veces lo pensamos, ¿no? Decimos, pero será, si lo hablo, no lo hablo. El contexto, hay que ver el lenguaje original, empezamos a dar vuelta, ¿no? Porque nos cuesta. Ni hablar de 1 Corintios 5, 1, 2, una situación todavía más evidente, ¿no? ¿Se acuerdan Pablo hablando con los corintios en la primera carta y le decía, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal que, dice, hay un miembro, parece, de la iglesia que está fornicando con la mujer de su padre, una cosa que ni siquiera los gentiles tienen código y no hacen ese tipo de cosas. Y hay uno entre ustedes que lo está haciendo. Y el versículo 2 dice, ¿qué están haciendo los corintios? Y vosotros están bendecidos. No están haciendo nada al respecto. Dice, oh, qué mal, pero no hacen nada. Y Pablo dice, no, debiera más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros que cometió tal acción. O sea, ¿cómo no ejecutan la disciplina con alguien que está en esa situación, que está a la vista de todo y no hacen nada? Evidentemente, tenían que hacer algo, que era corregir, disciplinar al que estaba en esta situación, porque era lo que correspondía en ese momento.
Ahora, me dice, bueno, pero entonces que no tengo que recurrir a otro hermano, pedir consejos. Sí, hermano, si tenés alguna duda, si tenés algún temor, podés recurrir a ayuda de otro hermano. Pero eso es, aunque eso es claro, esto no quita que este mandamiento de amonestar uno a los otros sea un mandamiento que sea solo exclusivo de los pastores, los líderes o los hermanos más maduros. No es que acá en este pasaje que vamos a ver o en el que leímos de Romanos está diciendo, bueno, solamente debería ser aplicado por los pastores. No dice eso. De una manera general, todos los creyentes, los hermanos, aquellos que van creciendo en la fe, deberían amonestarse unos a otros. No es un mandamiento exclusivo para un grupo selecto dentro de la iglesia. No hay ese tipo de referencia. Entonces, en un sentido también es tu responsabilidad amonestar, corregir a otra persona. Es claro, hermano, de acuerdo al pasaje que leímos de Romanos 15, 14, que hay un par de pautas, un par de cosas que tenemos que considerar antes de corregir. No es que, bueno, listo, ya encontré la situación, ahí voy, con los tapones de punta. No es esa manera. Fíjense si lo puede poner de vuelta a Mara. Hay un par de cuestiones a contemplar antes de amonestar. Fíjense que dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que estaban llenos de ¿qué? Dice él, de bondad, llenos también de ¿qué? Conocimiento. Entonces, como tienen bondad y como tienen conocimiento, entonces pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Ven? Tenemos que ir creciendo en conocimiento, creciendo en bondad, y entonces eso te va considerando esas pautas. Si eso está, entonces deberías estar amonestando en el caso de que hiciera falta otro. Ahora, saliendo de ese pasaje romano y entrando aquí en nuestro pasaje, evidentemente también aquí en este pasaje tenemos algunas pautas que tenemos que considerar a la hora de corregir a otras personas, a la hora de amonestar a alguien. Y estoy seguro, porque cuando dije esto de las diferentes dudas o pero o por qué que ponemos, evidentemente entre esas dudas creo que este pasaje te va a ayudar a aclarar un poco eso para entonces entender cuál tiene que ser tu actitud a la hora de corregir a otras personas. Te va a ser mucho más fácil obedecer este mandamiento que a veces me cuesta. Bueno, a través de este pasaje creo que te va a poder ayudar, te va a ser de mucha utilidad. Si obedeces, si ves esto que vamos a ver en tu vida, te va a ayudar a poder obedecer mucho mejor este mandamiento. Pensando en la situación particular de ese momento, nosotros sabemos que el apóstol ya desde la primera carta, ya desde el tiempo que él había estado en su primer tiempo con ellos, mientras estuvo formando la iglesia, el apóstol viene exhortando, tratando con los asuntos de la iglesia, con pecados en la iglesia. Si vos ves la primera epístola, hay un montón de situaciones. Si después recordás un poco la carta triste, que no tenemos nosotros cuál era, pero que tenemos alguna evidencia de qué podía decir, también los vuelve a corregir. Tenemos esta segunda epístola que también sigue corrigiendo y hay montones de temas que corrige, ¿se acuerdan? Trató sobre el tema de la fornicación, leemos por ejemplo ahí en Corintios 5, trató el tema de las divisiones, en la primera epístola donde más lo trata, el tema de las divisiones. Trata también sobre el desorden total que había en las reuniones, 1 Corintios 12, 13, 14, vos ya lo conocés. También trata en 1 Corintios 11 sobre el menosprecio que estaba habiendo en la iglesia de algunos hermanos hacia otros miembros durante la Cena del Señor. 1 Corintios 11, todo eso sí lo vimos, cualquier cosa ya saben, YouTube, ahí CP de Dios, paso tiramos el chivo. Busque ahí si tiene dudas, pero todas estas cosas él las ha venido tratando. Él ha tratado también temas doctrinales serios, errores serios, no temas doctrinales simples, sino bastante profundos, que eran la esencia misma de la doctrina, que era el tema de que se estaba negando la resurrección, tema muy importante, y él se toma todo un capítulo 15 para tratar ese tema, porque había algunos que se estaban desviando, escuchando a falsos hermanos. Entonces, él ha venido tratando un montón de situaciones. Y gracias a Dios, ¿no? Por gracia de Dios, en esta epístola tenemos alguna idea de que ya algunas cosas había hermanos que se habían arrepentido. ¿Se acuerdan ustedes en capítulo 7, versículo 9 al 11? Pablo nos cuenta de que por el informe que recibe Tito, se entera de que había hermanos que ya se habían arrepentido. Un buen número de miembros, a través de todo lo que él había estado tratando de corregir, ellos se habían arrepentido. Dice, bueno, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios produjo arrepentimiento, evidencias. ¿Cuál es evidencia de ese arrepentimiento? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo se había mostrado limpio en el asunto. Entonces, había hermanos que se habían empezado a arrepentir de cosas y estaba esto en evidencia. Pero todavía habían cosas que no habían sido del todo corregidas. En su segunda visita él no pudo corregir mucho porque se tuvo que ir a raíz del problema que había surgido, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en su momento. Y había aparentemente, por lo que vemos en nuestro pasaje, que seguramente lo vamos a ver con más detenimiento en la segunda parte, había miembros que todavía no se habían arrepentido de muchas cosas y que estaban todavía practicando cosas que no tenían que ver con su profesión de fe, sino con su vida lejos de Dios. Y para colmo de males, como diríamos nosotros, había todavía personas dentro de la congregación que todavía seguían escuchando a los falsos apóstoles. Y evidentemente una mala doctrina te va a llevar a una piedad falsa, a volver a pecar en cosas que no están bien. Eso es claro. Una mala doctrina, una mala enseñanza te va a llevar a no hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba pasando también en aquel lugar. Por lo que entonces, a partir de eso, tenemos una sección que es bastante larga, que empieza en el capítulo 12, versículo 14, y que va a llegar hasta el capítulo 13, versículo 10, casi hasta el final, en la cual entonces Pablo va a anunciar de su tercera visita a Corintio, en la cual él va a tratar con esta situación, ¿saben? Con todo esto que estamos hablando. Evidentemente, dentro de toda esta sección tenemos varios temitas que hablan sobre esta situación de que él va a ir a corregir en esta tercera visita. Pero dentro de esta sección tenemos diferentes temas que vamos a ir tratando. ¿Está bien? Lo primero que comenta, del versículo 14 al 21, es lo que está pasando en su corazón en cuanto a esta visita, a esta nueva visita que él va a hacer. En lo que él está pensando hacer. ¿Y qué es lo que lo mueve a hacer lo que va a hacer? Que es muy importante, porque en definitiva es lo que muestra lo que hay en el corazón. Él va a mostrarnos en estos pasajes cuáles son las actitudes correctas a la hora de tratar con el pecado de otros. O sea, él va a tratar con el pecado de los corintios, pero a la vez nos va a servir esto como una enseñanza para entender cómo nosotros debemos tratar con el pecado de los otros. Considerando, hermanos, que cada uno de los que está aquí es falible, es imperfecto. No sé, levante la mano quién es perfecto, quién nunca peca. No hay ninguno que crea acá que no peca más. Bueno, está bueno. Todos entendemos que todavía seguimos fallando, que a veces pecamos y por lo tanto estamos todos ante a veces el peligro de ser engañados por el pecado. Y por lo tanto necesitamos que toda la iglesia pueda colaborar con la santidad de los demás. ¿Cómo? Por ejemplo, amonestándonos unos a los otros. Necesitamos de eso, hermano, para que la iglesia pueda crecer. No alcanza que haya 4 o 5 hermanos que estén amonestando a 50 o 60. Se necesita que, de acuerdo a la gracia que Dios nos vaya dando, podamos ir amonestándonos los unos a los otros. Porque si no, no vamos a dar abasto. Porque hay muchas cosas para corregir. ¿Está bien? Por eso la iglesia tiene que tener presente esto y a partir de eso empezar a saber cómo hacer. Bueno, sí, bueno, a uno dice, bueno, pastor, entonces yo tengo que amonestar. Sí, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, tal vez tenga duda cómo se hace. Bueno, aquí el pasaje nos va a ayudar a entender cómo. Creo que es muy necesario reflexionar entonces el texto de hoy, porque te va a ayudar a discernir en cómo tenés que actuar a la hora de corregir a los demás, para hacerlo entonces de una manera que agrade a Dios. ¿Está bien? ¿Me vas siguiendo? ¿Ves qué importante que este pasaje? Quiero que lo entiendas porque necesitamos ir creciendo, la iglesia va creciendo y necesitamos entonces que vos también vayas creciendo espiritualmente para poder ir cumpliendo con estos mandamientos que a veces no son tan fáciles de cumplir. El tema entonces del sermón es que para corregir a los que están pecando y no se están arrepintiendo, se requieren las actitudes correctas. Repito, para corregir a los que están pecando y no se arrepientan, se necesitan actitudes correctas. ¿Cuáles son esas actitudes? Bueno, tenemos muchas, pero este pasaje en particular nos presenta 4 actitudes correctas, de las cuales hoy, por razón de tiempo, vamos a ver 2. La primera la tenemos en el versículo 14 y versículo 15. Para corregir a los que están pecando y no se arrepienten, se requiere tener amor.
amor verdadero por esas personas a las cuales tenés que corregir. Esa es la primera actitud que se requiere. Cuando vas a corregir a alguien, se necesita que haya amor verdadero por esa persona que vas a corregir. El pasaje entonces comienza con la declaración del apóstol en cuanto a sus planes. Versículo 14. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Ya sabemos, hermanos, que la primera vez que Pablo estuvo en Corintios fue cuando plantó la iglesia. En Hechos capítulo 18, versículo 11, se nos cuenta que se detuvo allí un año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Ese tiempo fue en el cual él fundó la iglesia. Sabemos también por la palabra de Dios que la segunda visita fue medio de emergencia porque había un problema serio, de divisiones, de problemas que estaban pasando. Entonces él tuvo que viajar y ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, tenemos la idea de que él fue un tiempo, hubo un problema serio, entonces él se tuvo que ir para que no se generara un conflicto peor, pero fue una salida de Corintios bastante dolorosa, que genera que él escriba la que dijimos que es la carta triste, que es una carta de la cual no tenemos nosotros registro, pero sabemos que existió por indicios que nos da la segunda epístola a Corintios. 2 Corintios 2.1 dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esa no se refiere a la primera visita, porque ahí no se habla de que él se haya ido triste. Esto tiene que ver con una segunda visita. Ahora, en este momento, cuando él escribe esta parte, luego del informe que recibe de Tito, él primero envía a Tito a ver cómo está la situación, porque él se sentía muy dolido por todo lo que había pasado. Entonces, antes de ir y que se generara mucho más problema, manda a uno de sus compañeros, uno de gente de su confianza, como era Tito, otro hombre temeroso de Dios, a ver cómo estaba. Tito vuelve y le cuenta que la cosa está mejor. Eso lo tenemos en 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Ven? Tito le había contado que la situación estaba mejor, que había muchos hermanos que ya se habían arrepentido, por esto el llanto, muchos se habían lamentado por las cosas malas que habían hecho, muchos habían renovado su voto de confianza con el apóstol, habían mostrado que realmente lo amaban y empezaban a reconsiderar a él como realmente lo que era su padre espiritual, y entonces se lo hace saber por Tito y Tito se lo hace saber a Pablo. A partir de estas situaciones que Pablo dice, bueno, voy a ir a verlos, por tercera vez voy a ir a verlos. Ahora, habiendo visto cuál era el plan de él, vemos ahí en lo que sigue del versículo 14, cuál iba a ser la actitud cuando él llegara. Dice, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo, evidentemente, no iba a pedirles sostén, esto de serle gravoso, es que él no iba a pedirles un sostén económico cuando estuviera con ellos. Esto había sido así durante todo su ministerio. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, nos cuenta que cuando estaba él entre ellos y tuvo necesidad, a ninguno fue carga, porque lo que le faltaba se lo suplieron los hermanos de Macedonia. Y dice él, en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, porque era justamente una de las acusaciones que habían tenido, de que él te quería aprovechar. Y él dice, para cuidar su conciencia y para guardar el testimonio, y porque los amo, aunque tengo derecho, no lo voy a utilizar por amor a ustedes. Debido a esta situación, entonces, entendiendo que había también en la iglesia de Corintios falsos apóstoles que sí se estaban, recibiendo un salario de los hermanos, una ayuda económica, aunque esta gente no estaba haciendo nada bueno por la iglesia, para intentar no emparentarse con ellos, porque ellos estaban esperando justamente hacerlo caer en esta trampa, él entonces dice, aunque voy a volver a ir a ustedes, no voy a hacer carga. ¿Por qué? Bueno, para demostrarle la diferencia que había entre él y los siervos falsos que todavía estaban en aquel lugar. ¿Cuál era esa diferencia? Que él no estaba interesado en lo que ellos tenían, sino en lo que ellos eran. Él no es que estaba pensando, lo voy a ver porque, quiero que me den algo de lo que ustedes tienen. No, voy por ustedes. Es por eso que vuelvo. No había interés en su dinero, sino, como dice aquí en nuestro pasaje, en las almas de esas personas.
Por eso, aunque él tenía derecho a recibir un salario, él se iba a limitar en eso. ¿Para qué? Para que ellos conocieran que si volvía a visitarlo era porque los amaba y no porque deseara sacarles algo. Este era el punto. Y para entender esto mejor, dice, bueno, es algo precioso esto que está diciendo, ¿no? Pero para entenderlo mucho mejor, para entender lo que había mejor en el corazón de Pablo, para entender lo que había en su mente, que lo llevaba a actuar como actuaba con este corazón que tenía, se nos da una ilustración en el pasaje. Un principio que evidentemente nos sirve para entender lo que había en su corazón. ¿Cuál es la ilustración? Bueno, la que dice ahí en siguiente en el versículo. Dice él, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué utiliza esta ilustración? Bueno, lo que está queriendo decir acá es básicamente lo que cada una de las familias que están aquí saben. ¿Qué es? Que lo correcto es que los niños no se preocupen por su bienestar futuro, sino que sean los padres los que hagan eso. Aquí la idea de hijo no está hablando de hijos grandulotes de 25 o 30 años que siguen viviendo de papá y mamá. No está hablando de eso. Aquí la idea de niños, de hijos, pero la realidad es que habla de niños. ¿Está bien? La palabra original más clara sería niños, o sea, hijos pequeños. Evidentemente, no es lo correcto que un niño pequeño vele por su futuro, sino que sea el padre el que se preocupe por su futuro. O sea, los niños pequeños, hermanos, no deberían preocuparse hoy por hoy. Pienso en mi hija Sara, ¿no? Tiene 4 años. Ella no debería preocuparse por su futuro. ¿Cuál tendría que ser su preocupación? ¿Cuál tendría que ser la preocupación de un niño de 4 años, de 3 años, un niño pequeño? Tal vez la preocupación de él tenía que ser si tal vez Batman puede ganar al Guasón. No sé, esa debería ser su preocupación porque es un niño. Tal vez una niña de 4 años su preocupación es si tiene que cambiarle el pañal o no a su hijita, a su muñeca. Esa es la preocupación que debe tener. No se va a poner a pensar tal vez en el futuro, lo que va a ser 20 años más adelante. ¿Por qué? Porque es niño y es lógico que tenga preocupaciones de niño. Los grandes, los padres, aquellos que lo están cuidando, son los que van a preocuparse por su futuro. Somos los adultos quienes tenemos la responsabilidad de velar para que en lo posible no les falte nada en el presente y generalmente proyectando para que en el futuro tengan todos los recursos o los mayores que le podamos dar necesarios para desarrollarse de la mejor forma posible. Por ejemplo, planificando acerca de su educación, por ejemplo, planificando decir, bueno, vamos a hacer una pieza donde pueda estar cómodo, donde pueda dormir bien, planificando decir, bueno, hay que comprarle ya ropa porque va creciendo, ¿no? Y ya la ropa que está usando no le queda, ¿no? Y tenemos que ir planificando y consiguiéndole todo lo que necesita para ir creciendo bien. Ellos no se van a preocupar por eso. Si es por mi hijo, sigue usando el mismo pantalón que tenía a los 6 años, pero nosotros ya vemos que no le queda y tenemos que comprarle un pantalón más grande. A usted también le deben pasar. Eso es lo correcto, hermano. Eso es lo que corresponde. Ahora, ¿qué pensamos acerca de algunos padres que no se preocupan por el bienestar de sus hijos? ¿Qué es lo que pensamos? Cuando vemos adultos que en vez de pensar en el futuro de sus hijos, lo único que piensan en sus deseos, en sus proyectos personales, que tienen que realizarse, que eso es lo importante, ¿no? Y ¿qué pensamos de eso? ¿No? Cuando un papá y una mamá no tienen ningún momento de tiempo para dedicarle a sus hijos, cuando sus hijos andan así por la calle, vagando, porque ellos están viendo las cosas, ¿no?, importantes para su vida. ¿Qué pensamos de esos papás? ¿Qué piensa usted de esos papás? Seguramente piensa muchas cosas malas, ¿no? Pero no quiero centrarme. Hay algo que podemos decir, ¿no? ¿Qué conclusión podemos sacar de esos papás? Esos papás no aman mucho a sus hijos, ¿no? No aman mucho. Pero los padres que sí realmente están amando a sus hijos, a sus pequeños, están comprometidos, más que comprometidos en hacer todo lo que está a su alcance para que sus hijos estén bien hoy y estén bien el día de mañana. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo en esa ilustración que Pablo está usando? Ahora, con esta ilustración en mente, es que entonces el apóstol revela lo que hay en su corazón. Con esta mentalidad, él entonces muestra lo que hay en su corazón para con los corintios. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que dice nuestro versículo 15? Considerando esa ilustración que usé, dice Pablo ahora,
yo, dice Pablo, con el mayor placer voy a gastar de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ya sabemos, lo hemos visto varias veces, que Pablo se consideraba el padre espiritual de estos hermanos. En 1 Corintios 4:15 lo ha dicho, porque aunque tengan 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él se sentía como su papá espiritual. Él lo había guiado en los comienzos de su vida cristiana por medio del Evangelio. Eso lo vimos en 2 Corintios 10:14. Porque no nos hemos extralimitado, decía él, como si no llegáramos a vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. O sea, esos pequeños creyentes habían empezado a crecer bajo la supervisión y el cuidado de Pablo, habían dado, ¿se acuerdan? Los primeros pasos, como diríamos nosotros, de los niños, sus primeros pasos bajo el cuidado y la supervisión de Pablo. Por eso Pablo se sentía su padre espiritual. Ahora, considerando eso, es que entonces él está dispuesto con el mayor placer a gastar de sus recursos, a no pedirle nada, a gastar de sus recursos, incluso a gastarse completamente él por amor de ellos. Ahí se va entendiendo un poco mejor, creo, esta idea, ¿no? Ahora, volvamos a pensar un momento más en la ilustración que daba él, de que no deben atoserar los hijos por los padres, sino los padres por los hijos. Seguramente, usted lo sabe, muchos padres se encargan de alimentar a sus hijos. Los que tal vez tengan un mejor pasar, un poco más de dinero, también uno ve que le dan muchas cosas. Pero, sea cual fuera la situación en cada hogar, realmente sabemos cuáles son los padres que aman profundamente a sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Porque esos papás con mayor placer dan de lo que tienen para sus hijos. Esos papás que aman realmente lo hacen con el mayor de los placeres. Se gastan, se dan con el mayor de los placeres. O sea, y no estamos hablando solamente de dinero. Una mamá que puede estar aquí en este lugar, ¿no? Está por ahí en su momento haciendo un montón de cosas, un montón de quehaceres, ¿no? Y de repente viene su hijo, mira, papá, y vos estás ahí preocupada, no, mamá, tengo que hacer un montón de cosas. Ahora, si sos una mamá muy poco amorosa, decís, bueno, deja después, ¿no? No, usted no lo hace. No, qué bueno. ¿Usted qué hace? Por un momento deja lo que está haciendo. Usted sabe que son 15 segundos que está pidiendo ese niño de atención para contarte algo, ¿no? Y dice, ¿qué pasa, hijo? Y te cuenta, ¿no? Y bueno, qué bueno, hijo, ¿no? Y ya se va contento. Y en ese momento no te volviste loco porque perdiste 20 segundos. ¿Por qué? Porque con mayor placer diste de tu tiempo para tu hijo. ¿Por qué? Porque lo amás. Y no te es carga darte por él. Si pasa, ¿no? A veces ha pasado. Hay años que por ahí uno empieza a proyectar lo que va a hacer y de repente, bueno, surge un año y dice, bueno, tenemos una platita ahorrada y hay dos opciones, ¿no? Charlan los papás, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de vacaciones o le arreglamos la pieza a los chicos, ¿no? Uy, qué difícil, ¿no? Bueno, hay años que puede hacer más cosas y años que se puede hacer dos cosas a la vez y hay que hacer una. Bueno, un papá que ama a sus hijos, unos padres que aman a sus hijos, no lo piensan. No van a decir, bueno, ya está, lo dejamos para más adelante. No, ellos dicen, no importa, no nos vamos de vacaciones. Lo importante es poder hacer las cosas que necesitamos para nuestros hijos. ¿Y dónde demuestran su amor? En que lo hacen con placer. No están diciendo, te me arruinó las vacaciones. Dicen, qué bueno que pueda hacer esto por mis hijos. Cuando tiene que comprar algo para sus hijos que es necesario, no está diciendo, qué bajón que tengo que gastar esto, sino dice, gracias Dios, porque me ayudaste a que pueda tener trabajo para poder cubrir esta necesidad que tiene mi hijo. Lo haces con mayor placer. ¿Por qué tiene esta actitud? Bueno, porque ama a los suyos. Entonces nada es tan gravoso. Cada sacrificio personal es con gozo por el cariño que siente por ellos. Y esto es lo que refleja justamente este pasaje. Ese mayor placer. Para el apóstol no era nada grave gastar lo que tenía por estos hermanos. Para él no era grave gastar de lo que tenía para no serles carga.
Y tampoco era un problema, como dice nuestro pasaje, gastarse él todo, gastarse él mismo todo. Es interesante, hermano, porque acá utiliza 2 veces el mismo verbo en el español, ¿no? Gastar y gastar. Gastaré lo mío, me gastaré del todo. Pero en el original son 2 palabras diferentes. La primera es dapanao y la segunda es ekdapanao. O sea, cuando habla de los recursos que tiene, dice, bueno, voy a gastar de lo que voy teniendo. Pero a la hora de hablar de él mismo, de su vida, de lo que él era por los otros, usa una forma intensiva de gastar. Es como decir, me gasto todo lo que tengo. ¿Ven la diferencia? Por eso ahí dice, me gastaré del todo. O sea, cuando se refería a recursos, bueno, lo que tengo voy a dar. Pero cuando hablo de lo que yo soy por esta persona, me voy a gastar todo yo mismo. Todo voy a dar. Todo lo que haya en mí. Todo lo que soy me voy a gastar por esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ama. Y incluso como aquel texto expresa y termina diciendo, aunque amándolos de esta manera, sea amado menos. En esta tercera visita, y lo vamos a ver más adelante, evidentemente él iba a ser medio duro. Él iba a corregir pecados que no se habían arrepentido y iba a tratar con dureza. Iba a corregir con dureza, iba a disciplinar con dureza, iba a ser muy duro con varios miembros de la congregación. Pero el hecho de que él sea duro no quiere decir que él los odiaba, sino que los amaba. Si los corregía duramente, era porque los amaba. ¿Por qué? Porque si realmente él los ama, se iba a preocupar por su bienestar espiritual en ese momento y en el futuro que viniera para ellos. Él estaba preocupado por su futuro y sabía, si yo no los corrijo ahora, no solo van a sufrir ahora, sino que tal vez sufran en la eternidad. Y no voy a hacer lo que pueda para corregirlos, porque los amo. Y porque me interesa que ustedes estén bien ahora, que ustedes ahora empiecen nuevamente a agradar a Dios. Y también para que en el futuro sean honrados y glorificados delante de la presencia de Dios. Me importa su futuro. Aunque el hecho de corregirlos, aunque el hecho de tener que castigarlos cuando fuera, hiciera que los corintios los amaran menos. Dice, no me importa. No me importa si yo los corrijo y ustedes por eso me amen menos. No me importa. ¿Por qué no le importaba? ¿Por qué? Porque los amaba. Bien. Punto para la hermana. Porque los amaba, hermano. Ahora, no quiero seguir dando vuelta con la ilustración, pero nos vuelve a servir la ilustración que Pablo ha dado. Nuevamente, pensemos que esa ilustración es lo que él tiene en mente y lo lleva a tratar el corazón que él nos expone. Y pienso de vuelta en esta ilustración y pienso en vos. Pensamos como papá. ¿Cuántas veces tuviste que priorizar para tus hijos lo que ellos necesitaban y no lo que ellos querían? ¿Cuántas veces? Un montón. Un montón. Generalmente ellos no saben mucho lo que necesitan, ni más un niño pequeño. El grandote a veces sabe, se hace tonto, pero los chiquitos a veces no saben. ¿Por qué? Porque son chicos. Entonces ellos quieren cosas que tal vez no es lo que necesitan. Y entonces a veces vos no le puedes dar lo que necesitan y lo que ellos quieren, porque no te alcanza. Entonces, ¿qué vas a darle? ¿Lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan? Lo que ellos necesitan. Quizá, ¿no? Llegó el día de su cumpleaños y el enano esperaba el videojuego, ¿no? Y vos te aparecés, se viene una caja grande, ¿no? Que me ha traído un auto, un supercoche, un videojuego. Y de repente abren así que se encuentran un par de zapatillas. Y dice, esto me trajiste, ¿eh? Pero vos sabías que era lo que necesitaba. Porque a él no le importa andar con el dedo afuera en la zapatilla. ¿No? Ya calza 38, es un 35, ya no da. ¿No? Ya es ojota eso. Pero vos lo sabés y vos sabés que lo que necesita es la zapatilla.
Entonces, aunque a él en ese momento no te ame para nada, aunque en ese momento él diga, bueno, digamos, mejor no digamos lo que piensa, vos, como te preocupa y lo amás, vas a hacer por él lo que necesita y vas a darle lo que necesita, no lo que a veces él quiere. Y vos sabés que muchas veces darle explicación en ese momento no va a servir, porque no te va a entender todavía. Ahora, eso no te importa. Aunque ellos en ese momento te amen menos, vos que los amás muchísimo, hiciste lo que correspondía, no lo que ellos querían. ¿Y qué es lo que necesitaban en este momento los corintios? Bueno, ellos necesitaban ser corregidos. Capaz que no era lo que muchos querían, pero no importaba. Si Pablo era su padre espiritual, si Pablo los amaba, él, porque los amaba, tenía que hacer por ellos, darle lo que ellos necesitaban, que era la corrección. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, si ellos seguían por ese camino no iban a andar bien. Lo vas aplicando en tu vida, ¿no? ¿Vas entendiendo? Vos tal vez no seas padre espiritual de alguien que está acá, pero el concepto es el mismo. Si realmente amás a tu hermano, vas a hacer lo que él necesita. Aunque tal vez por hacerlo, él te ame menos, no importa. Pablo lo sabía y por eso estaba pensando en actuar con amor y tomarse todo el tiempo que necesite para corregirlo. Aunque amándolos más, se amarlos menos. Esta es la primera actitud, hermano, que se requiere en tu vida para corregir a quien está tal vez pecando y no se está arrepintiendo. ¿Cuál es esa primera actitud? Amor verdadero por esa persona. Si hay amor verdadero por esa persona, no te va a importar quedar como el malo de la película. No te va a importar que tal vez te ame menos. ¿Por qué? Porque el amor te lleva a velar por su bienestar. El amor te lleva a darle lo que necesita, no lo que esa persona quiere. Si lo amás, vas a estar dispuesto a cuidar de su santidad y por eso vas a corregir con amor. 1 Corintios 4:14, vemos otro momento cuando Pablo le dice lo mismo, hermano, le dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como ¿qué? Como a hijos míos amados. Pensar en esto hoy y decir, bueno, hermano, no te digo esto para avergonzarte, digo esto para amonestarte como hermano mío amado. Es lo mismo, es el mismo tipo de actitud. Incluso si esta persona te maltrata y no te escucha, hermano, aunque debido a esta corrección ya no te amen tanto como antes, tu deseo de velar por su alma te va a llevar a actuar de la manera correcta. En la introducción te mencionaba de que el hecho de corregir a otro en ocasiones se vuelve difícil por diferentes motivos. Una de las causas que alguien puede decir, bueno, pero puede generar esto de que esta persona no lo tome bien, que se enoje, que me diga un montón de cosas. Bueno, ante ese temor en ese momento, esta sección te está diciendo, si corresponde corregir a un hermano que está pecando y no se arrepiente, hacelo. Incluso si tu muestra de amor por esa persona hace que luego te ame menos. Esta es la forma de pensar bíblica. El mundo no piensa de esta manera, hermano. El mundo, todo lo contrario. ¿Qué te dicen? Si la amás, déjalo libre. Si la amás, no le pongas límite. Si la amás, no le digas nada. No, eso es lo que el mundo hoy predica. Poner límites, hermano, y remarcar lo que está mal es desaprobado por mucha gente. Te dice, nada está mal, porque todo tiene que ver con lo que cada uno piensa. Y no es así. La Biblia es la verdad objetiva a la cual todos deberían sujetarse. Ni hablar, hermano, de corregir. Hoy cuando se habla de corregir hasta, ¿no? Una locura, corregir. ¿Cómo puedes decir eso? Eso del siglo pasado. O del antes siglo pasado, ¿no? Ni hablar el mundo, ¿qué concepto tiene de la disciplina? Pero hermano, los creyentes no seguimos la conducta del mundo, seguimos la voluntad de Dios. Y si Él te manda a amonestar al que está pecando o al que se está desviando de la fe, tenés que obedecerle a Él, no lo que el mundo te dice.
El amor de Dios, hermano, te va a ayudar en esa tarea. ¿Por qué? Porque como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, busca el bien de los demás. Hermanos, finalmente, en esta primera sección, no cabe duda, hermanos, que cuando el apóstol dice de que los amaba de tal manera que se iba a gastar completamente por ellos, aunque amándolos más sea amado menos, evidentemente esta actitud apunta al modelo más grande de amor que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Su amor por la humanidad se reveló de la forma más gloriosa en darse completamente por los demás, entregar su vida en la cruz, incluso aunque fue despreciado por aquellos por los cuales Él iba a morir. ¿Me entienden? Isaías 53:3 declara esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aunque nosotros no lo amamos, y aunque nosotros lo despreciamos, Él, por amor, dio su vida, se gastó completamente por nosotros, dando su vida a la cruz. Él no buscó su propio bienestar, sino el de los demás, y por eso se dio completamente. Y por medio de su obra, hermanos, es que hoy, estando en Cristo, tenés una herencia preciosa, reservada en los cielos. Porque Él se dio. Porque Él te amó. Primera de Pedro habla de eso, no lo vamos a ver porque ya pasó el tiempo. Hermano, hoy todavía Él te ha adoptado parte de su familia, ya no hay condenación para vos. Pero cuando hoy todavía seguís pecando, Él te corrige. Pero, ¿te corrige porque sea malo, porque te odia? No, te corrige porque te ama. Hebreos capítulo 2, versículo 6 lo asegura, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué te corrige y te castiga? Porque su propósito, dice el mismo Hebreo, es que crezcas en santidad, para tu propio bien y para la gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando luches con la idea, ¿no? Estás luchando con la idea de decir, bueno, he visto una situación de mi hermano, sé que está haciendo mal, la Biblia está claro que está haciendo mal. Y resistí con la idea de llamarlo, sentarte, no decir, bueno, hermano, vamos a tomar un café, vamos a tomar un mate, quiero hablar con vos. Y en ese momento está la lucha de decir, bueno, pero lo hago, lo llamo, Marco, ¿no? A veces no, pones ahí, al WhatsApp te da la chance, ¿no? Pones mensaje eliminado, ¿no? Porque te dijiste, lo voy a escribir y no. O le mandás, hermano, necesito hablar con vos. Sí, ¿qué pasó? Estoy orando por vos, ¿viste? No querés decirle, porque estás con la tentación, pero si en un momento tenés que dar el paso, decir, bueno, mira, nos tenemos que juntar. Y ya juntar no es para decirle estoy orando por vos, tenés que decirle lo que pensás, lo que estás viendo que está haciendo mal. Y está la tentación, hermano, está la tentación. Bueno, cuando esté esa tentación, tenés que mirar a Cristo, tenés que mirar a Él. Tenés que pensar que aunque Él sabía que lo iban a despreciar, aún así todo, Él dio su vida por vos. Aún sabiendo que toda tu vida lo despreciaste, Él dio su vida por vos porque te amó. Eso te tiene que animar, amar a tu hermano, aunque tal vez momentáneamente te desprecie. Eso te anima a mostrar, hermano, esta clase de amor. Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Ahora, hermanos, también en esta muestra de amor, de Cristo, es algo que también quiero llevar a la reflexión a los que hoy me están escuchando y que todavía no han conocido al Señor, que todavía están muertos en su pecado. Quiero decirte que si todavía estás sin Cristo, tu desprecio por Dios te está llevando a la condenación eterna. Y aunque a veces muestre cierto interés en las cosas espirituales, vos decís, bueno, cada tanto voy a la iglesia, cada tanto hago cosas buenas, sabes que eso no te va a salvar. Cierto interés por las cosas de Dios no te salvan.
Lo que necesitas es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nadie va al cielo por intentar ser buena gente. Nadie recibe el perdón de pecado por ponerse las pilas. La Biblia remarca que ser un poco obediente no salva a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. O sea, no nos da, no nos alcanza. Por eso la mala noticia para aquel que todavía está sin Cristo es que por mucho que lo intentes con tus propias fuerzas, no te vas a salvar del infierno. Pero hay una muy buena noticia que puedo darte. ¿Cuál? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si hoy venís a Cristo, arrepentido de corazón de tus pecados y por la fe, Él tiene poder para perdonarte y darte la vida eterna. Pero también decirte que si lo despreciás, la condenación va a seguir en tu propia vida y te espera la muerte eterna. ¿Qué vas a hacer? Te animo a que vengas hoy a Cristo. La segunda actitud que se requiere es que para corregir a los que están pecando y no se arrepienten, se requiere que no sea a partir de malas motivaciones. Si vas a corregir a alguien, estás viendo que tenés que hacerlo. Se requiere que no sea debido a malas motivaciones. Y vamos a ver un poquito de esto. Versículo 16 dice, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Pablo toma las acusaciones de los que lo injuriaban y aquí está hablando nuevamente, por un momento, nuevamente con ironía. Él está siendo sarcástico. O sea, él está diciendo, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. O sea, él está diciendo, pónganle que hasta ahora no les pedí nada, pero como soy muy astuto, todo fue una táctica para engañarlo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? En criollo. La realidad es que hasta ese momento era claro, él no había pedido ninguna ayuda a los hermanos. Lo sabían los corintios, lo sabían los falsos apóstoles, así que no podían decir, él les robó porque no había tomado ni un solo peso. Ahora, la acusación es genial, todo el tiempo, ¿no? Inventando cosas. Decía, bueno, los falsos apóstoles, ¿qué están diciendo los corintios? No, él no les sacó nada porque esa es su estrategia. Nunca les pidió nada porque ahora en cualquier momento va a aparecer y ahí le va a pedir. Ya los engañó, ¿no? Como que ya le hizo toda esa estrategia. La estrategia fue nunca pedir nada para entonces ahora, ¡chas!, empezar a robarle la billetera. Eso es lo que decía. Entonces esto es lo que dice Pablo. Claro, porque yo soy re vivo, re pillo, nunca les pedí un mango, por un momento tuve hambre, me ayudó a lo de Macedonia, pero fue toda una estrategia, porque así, como fui muy astuto, los engañé. Evidentemente, hermano, los falsos apóstoles decían esto porque ellos estaban proyectando su corrupción, su maldad en la integridad de Pablo que nada que ver. Estos hombres todo el tiempo maquinaban cosas desagradables porque ellos eran desagradables. Tito ilustra esto, ¿no? Dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Gente tenía una mente retorcida y acusaba a la gente, aún a Pablo, cuando Pablo no había hecho nada de lo que decía. Por eso Pablo está siendo sarcástico. Es como que detrás de su declaración, él estuviera diciendo indirectamente, ¿realmente creen que si nunca les pedí nada era porque fue una estrategia para engañarlos? ¿Realmente eso están pensando? Ahora, la respuesta es en parte con este versículo que vamos a ver y con los versículos que vamos a ver en el siguiente sermón. Lo que él le responde en el versículo 17 es lo siguiente, dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él a un hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Para intentar mostrar lo ridículo que era esta acusación, él utiliza y considera el trabajo que había hecho por un lado los hermanos que él había enviado. Pero luego
En el versículo 17 dice, ¿no? Los hermanos que los envié. Y en el versículo 18 utiliza un caso específico de cuando él envió a Tito y cuando envió junto a Tito a un hermano, que no da el nombre, pero evidentemente los corintios lo conocían. Probablemente se refiere a uno de esos dos hermanos, que no sabemos los nombres, que menciona, ¿se acuerda cuando él estaba haciendo la colecta para los pobres de Jerusalén? Que menciona a dos hermanos sin decir los nombres. Probablemente hable de uno de ellos. En 2 Corintios 8:23 se habla de esos dos hermanos. Eran hermanos que ellos conocían y que sabían que eran de buen testimonio. Evidentemente, las preguntas no buscan llevarlo a la reflexión, a lo que estaban dudando de Pablo. Él está diciendo, ¿hubo actitudes engañosas de aquellas personas que yo les envié? Y luego dice, ¿Tito los engañó? Evidentemente, la respuesta de los hermanos es no. Nunca vieron ninguna actitud de maldad, de engaño en estos hermanos. Entonces, como ya sabía que la respuesta iba a ser no, porque él conocía a los hermanos que mandó y sabía que eran íntegros, dice, ¿y acaso yo no actué tan bien como ellos? ¿No tuve el mismo espíritu, la misma pisada? ¿No anduve en la misma manera que ellos? La respuesta también era clara, hermano. Pablo se había comportado con total honestidad. Ahora, ¿por qué menciona a otros hermanos? ¿Por qué no dice directamente, usted vino algo malo? ¿Por qué utiliza otro? Porque utilizando otro intenta demostrar qué absurdo que era esto. Ellos estaban diciendo, no, porque como soy muy astuto, entonces mandé, no solo que yo lo engañé, sino que me aproveché de un montón de otras personas que también los engañaron. Pero no podía ser cierto. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que los otros habían actuado con integridad. Entonces era imposible. Era imposible que él hubiera mandado a gente así. Porque de hecho, imagínense que ellos dijeran, no, bueno, pero la realidad es que ellos sí se actuaron con integridad, pero vos sos un chanta. Bueno, ¿tenía sentido que si él fuera un chanta mandara a gente íntegra? La gente íntegra esa, ¿sí? Se iba a dar cuenta que era un chanta. En todo caso hubiera mandado otros chantas como él, ¿no? Como los apóstoles de hoy que mandan a otros apóstoles como ellos, ¿no? Chantas todo, pero él no iba a mandar ese tipo de gente. Él mandó gente íntegra porque evidentemente él también era íntegro. Era absurdo, hermano, pensar esto. Era absurdo porque aparte era gente que ellos conocían y con los cuales había compartido tiempo, hermano. Hermano, se cae de maduro entonces que esta acusación no tenía ningún sentido. ¿Está bien? Era imposible que él se hubiera confabulado con un montón de personas para engañar a los corintios. Era evidente que él no podía ser él un ladrón y los otros hermanos ser íntegros porque se hubiera caído al toque la estrategia. Entonces lo que resulta evidente es que Pablo no era un engañador y que la misma actitud íntegra y sacrificado que los hermanos habían visto en Tito y en todos los hermanos que envió, era la misma actitud sacrificada e íntegra que habían visto en él. Y era la misma actitud sacrificada e íntegra que él iba a mostrar en su tercera visita. Iba a seguir actuando de la misma manera. No iba a cambiar. Ahora, bueno, está claro que él es íntegro. Está claro de que él no es un engañador, no es ningún chanta, que él no quiere sacarles nada a ellos, no quiere engañarlos. Ahora la pregunta es, ¿no? El tema es, me dijiste, Silvio, el tema es corregir a los que están pecando y no se arrepienten de una actitud correcta. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con esto de la integridad? ¿Cómo lo relacionamos? ¿No? Está defendiendo su integridad, pero estamos hablando de que él está corrigiendo. ¿Cómo se relaciona? Bueno, la relación es la siguiente, hermanos. Cuando él iba a llegar a Corintios, él no iba a corregir. Ya vimos que cuando él llegara iba a corregir. Evidentemente era muy probable que él iba a corregir varias cosas. Bueno, él nos está mostrando acá que cuando él iba a llegar a Corintios, no iba a corregir con un corazón lleno de malas motivaciones. No había malas motivaciones. Él estaba mostrando que él iba a corregir con integridad, que él iba a corregir con justicia, que él no iba a utilizar la corrección para intentar engañarlos. ¿Por qué? Porque era imposible eso, porque si él hubiera
iba a corregirlos para engañarlos, hubiera sido con una mala motivación, y eso era imposible. Si Pablo hubiera sido un engañador que quería aprovecharse de ellos, iba a usar seguramente su tercera visita para ir a corregirlo, mostrarle su error, y una vez que mostrarle su error, si él tenía mala motivación, iba a querer manipularlos para poder sacarle algo de su provecho. Es como cuando pasa, ¿viste? Nosotros conocemos en este tiempo, ¿no? Es como cuando a veces no un oficial te para o alguien te para y te marca, ¿no? Usted cometió una infracción, ¿no? ¿Y qué hace el argentino rápido? Bueno, sí, lo cometí, pero bueno, mirá, acá tengo un señor que se llama Billete, no sé si podemos llegar a pasar por alto esto, ¿no? Y el oficial, si es íntegro, te dice, no, de ninguna manera, señor, usted merece una multa, ¿no? Como pasa en Argentina siempre. Eso hubiera sido manipular, ¿eh? Decir, bueno, te corrijo para que entonces, si querés que te perdone, bueno, arreglamos por abajo. Eso no era la actitud de Pablo. Pero sí una actitud a veces vista en algunas personas. Un día, hay hermanos que no me dejan mentir, que estuvieron conmigo ese día. Éramos muy jóvenes todavía. Estamos en un lugar, una confraternidad de jóvenes, en otra iglesia. No estábamos acá todavía, estábamos en otra iglesia. Y estábamos visitando una iglesia y de repente se aparece un predicador, ¿no? Y este predicador decía un montón de cosas, ¿viste? Y en un momento, él dice algo así. Él dice, yo les digo a los hermanos, ustedes hagan lo que quieran. Yo no me voy a meter en su vida. Pero, guay, si no van a traer el diezmo porque disciplina, ¿eh? O sea, hagan lo que quieran, pero no se les ocurra dejar de traer el diezmo, ¿no? Me acuerdo que me miré con Isa y dije, oh, ¿qué hacemos acá? Pero bueno, este hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba corrigiendo a personas, pero con una mala motivación. Estaba manipulando a las personas. ¿Ven? Eso es una mala motivación. Este hombre estaba queriendo, él y toda su runfla que estaba con él, estaba queriendo aprovecharse de la gente. Esta es una corrección, hermano, que surge de una mala motivación. Y eso no agrada a Dios. Ahora, con todo esto que te digo, hay un principio, aquí hay un caso, pero hay un principio aquí que nos muestra cuál es la segunda virtud necesaria a la hora de corregir a alguien. ¿Cuál es esa virtud necesaria, esa actitud necesaria? Bueno, que no haya en el corazón malas motivaciones. Si vas a corregir a alguien, no tenés que hacerlo movido por malas motivaciones. Lo que vemos acá en el pasaje es un ejemplo, ¿no? Gente que busca corregir a otro para intentar aprovecharse de esas personas. Eso es una mala motivación. Pero hay muchas más, hermano. La lista, aquí en este pasaje da un ejemplo, pero la lista es amplia, hermano. Hay gente que corrige a otros por venganza. ¿Cómo es eso? Me corrigió, esa persona, ¿no? Fue dura conmigo. ¿No? Y de repente ahora le enganché en una. Bueno, hasta yo lo voy a corregir, ¿no? Pero no lo corrige porque lo ama, lo está corrigiendo porque en su momento esa persona también fue dura con vos. Entonces, la ocasión perfecta para devolver, ¿no? Aprovechamos, ¿no? Nos tiró como en el fútbol, ¿no? Nos tiró una patadita, ya en un momento se va a descuidar y también vos a tirarle una. Porque hay como ese deseo de vengarse. Bueno, eso no es una buena motivación para corregir a alguien. Otra mala motivación es corregir por el enojo, por el malestar que tengo en una persona, ¿no? Decir, bueno, hay personas a veces que dicen, no, ¿sabes qué? No te hizo nada malo, pero acá lo tengo, ¿no? ¿Viste? No lo trago, ¿viste? Entonces, en cuanto te enteraste que hubo una situación que se mandó a un pecado que está pecando, decir, yo lo voy a corregir, yo, déjame a mí, ¿no? Claro, porque es la ocasión especial, pero lo tengo acá, entonces aprovecho. Bueno, esa es una mala motivación. Una mala motivación a veces es corregir a una persona, no porque tal vez esté pecando, sino porque está haciendo algo que a tu gusto personal no te parece bueno, aunque no esté pecando. Eso también sería una mala motivación. Me motiva el hecho que no me gusta, ¿viste? Yo creo que tenemos que peinarnos todo lacio, ¿viste? Yo no me peino mucho lacio, pero se hace rulo, no, le voy a caer. Porque claro, tenemos que peinarnos lacio. No sé de dónde piensan eso, pero a veces pasa.
gustos personales, entonces le caigo a la persona con dureza. Eso tampoco, hermano. Y así tenemos un largo etcétera, ¿no? A usted se le ocurre un montón de otros ejemplos. Hermanos, por más que en algunos casos, no es este último que mencioné, porque eso no es bíblico, corregir a alguien por un gusto personal, pero en los casos anteriores, por más que tal vez la exhortación sea correcta, o sea, lo que está haciendo el hermano es pecado, y bíblicamente eso es así, hermanos, si a la hora de corregirlo lo haces con una mala motivación, no es bueno. No es bueno. Pues sí, bueno, pero lo que le dije en su momento estaba bien. Bueno, genial que estaba bien. Ahora mi pregunta es, pensá, no en ese momento, cuando corregiste, a ese que vos sabías que hizo algo malo. ¿Lo hiciste por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste porque lo amabas o porque no lo bancabas y aprovechaste la oportunidad para darle con un caño? ¿Cuál fue lo que te motivó? No, dice, yo hice porque era lo que correspondía. Porque era lo que correspondía, porque la Biblia muestra que eso, ¿no? Medita, pensá por un segundo. Imagínate, no sé, este hermanito, ¿no? Como viste esa situación que hizo, bueno, ahí fuiste, ¿no? Y lo corregiste, porque bueno, así mostraba la Biblia, bueno, genial. Ahora, aquel otro hermanito, con el cual vos te llevabas muy bien, que van a jugar junto a la pelota, que hace cosas, cuando tuvo la misma situación que este otro hermanito, ¿a ese lo corregiste? No, bueno, pero lo que pasa, viste, empezás a dar vuelta. Bueno, eso tal vez sea una indicación de que en realidad no hay una buena motivación, que tal vez como con este no tenías una buena relación, a ese sí le caíste, pero al otro, como te llevabas bien, no lo quisiste corregir. Eso es una mala motivación. Hermano, hermanito querido, hermana, no es la voluntad de Dios que actúes con malas motivaciones. Ahora, habiendo dicho esto, hay que hacer una importante aclaración, porque uno dice, bueno, sí, la verdad que, muchas veces actúo con mala motivación. Bueno, este principio que te estoy planteando, hermano, no te exime de corregir a un hermano que sabés que estás pecando y no se arrepiente. No te exime, decir, bueno, entonces no lo hago, ya está, ya fue. No se puede. Lo que tenés en todo caso que hacer primero es examinar tu motivación. Si ves que tu motivación es mala, entonces tenés que ir al Señor humildemente y reconocer tu pecado para que Él obre en eso. De hecho, creo que es sabio en estos casos pedir ayuda a otro hermano para rendirle cuenta de lo que te está pasando, para que ellos vean si hay un cambio en tu corazón, si así fuera. Y una vez que tu actitud cambia, si ves que la otra persona está haciendo algo malo, entonces ahora con amor tenés que ir a corregirlo. ¿Por qué? Porque es muy importante para esa persona que lo hagas. Una vez que analices tu motivación, si hay que corregirla, la corregí, luego con amor andá a corregirla. ¿Por qué? Santiago lo dice bien claro, hermano. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno la hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de un muerto un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire qué importante que es que corrija a alguien que se está desviando. Mire qué importante que es. En este tipo de situaciones creo que es sabio considerar la ilustración que utilizó el Señor, ¿no? En Mateo 7, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, fíjate de ver la viga que hay en tu ojo. Mateo capítulo 7, ahí habla sobre la relación entre hermanos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, para tener un buen juicio respecto a los pecados de los demás, de tus hermanos, hace falta considerar primero tu propio corazón y ver si no hay pecado en vos que esté afectando tu juicio. Mirá primero lo que hay en vos. Si hay una viga, sacala. Esa viga puede ser justamente una mala motivación pecaminosa, puede ser otra cosa, no sé. Sacala y entonces con eso vas a poder mirar la paja de tu hermano para ayudarlo a sacarla. Una vez que reflexiones y trates con eso, si hace falta, tu corrección va a ser de mucha utilidad para el que vas a corregir, porque vas a tener un mejor discernimiento, vas a ver mejor la situación. Ahora, ¿cómo es en tu vida, hermano? ¿Cómo es? Pensá, no sé, las últimas 5 veces que corregiste, no digo 10 porque por ahí no te acuerdas, las últimas 5 veces que corregiste.
Ya sea diferentes situaciones, ¿no? A un hermano de la iglesia, pero también en otras circunstancias. Por ejemplo, en tu casa, cuando corregiste a tu esposa, cuando corregiste a tu esposo, cuando corregiste a tus hijos, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Qué fue lo que te motivó? Pensá. Le dijiste a tu esposa algo para corregir, algo que estaba mal. ¿Qué te motivó a hacerlo? Corregiste a tu esposo, le dijiste esto está mal. ¿Qué te motivó a hacerlo? Corregiste a tus hijos, corregiste a un vecino, corregiste a un hermano, corregiste a un discípulo que tenías. ¿Qué te motivó a hacerlo? Yo creo que si fueron malas motivaciones lo que te llevaron a hacerlo, principalmente tenés que arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Y en el caso de que tengas oportunidad de hacerlo, también pedirle perdón al que corregiste, motivado por algo malo. Tal vez si lo corregiste motivado por tu opinión, un gusto personal y no era algo bíblico, confesarlo, decir, mira, te corregí esto, no porque sea un pecado, sino porque era un gusto personal mío. O tal vez lo que le dijiste era algo bíblico, pero no fue la motivación mala, fue una motivación mala. Entonces habla con él y decirle, mira, lo que te dije era bíblico, era pecado lo que estabas haciendo y te tenías que arrepentir. Pero quiero confesarte que te lo dije con una mala motivación. Perdóname por eso. Si lo puedes hacer, hacelo. Mi pregunta es, si te ha pasado esta situación, ¿qué vas a hacer al respecto? Padre, te doy gracias.